Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de la Costa. En esta ocasión estaremos presentando la cigomicosis en la materia de Microbiología Médica 2. El equipo está conformado por Luis Mario, su servidor, Braulio Julián y Ricardo Alfonso. A manera de introducción, tenemos que la mucormicosis es una infección invasiva causada por hongos oportunistas del orden Mucorales, pertenecientes al subfilum Mucormicotina, anteriormente llamados cigomicetes. Estos hongos van a estar presentes en el medio ambiente y van a afectar principalmente a personas que estén inmunocomprometidas, y estos tienden a tener presentaciones clínicas agudas y de rápida evolución. De las órdenes que estaremos hablando sería de mucorales y entomoptorales. Pasando ahora con la morfología, los mucorales tienen hifas macrosifonadas, gruesas y cenocíticas, que estas van a ser características del género. Sostienen formas de reproducción asexuada por medio de estructuras denominadas esporangioforos, que terminan con un ensanchamiento llamado columnela. De este parte la membrana que va a recubrir lo que son las esporas, llamado esporangio. En algunas cepas se observan modalidades de micelio con rizoides en forma de raíces. Hablando de Rhizopus, presenta un micelio macrosifonado, grueso, cenocítico, que no va a estar ramificado y tiene abundantes rizoides, de los cuales se va a formar directamente el esporangio, que va a ser grande, que este puede variar desde los 100 hasta las 200 micras, que sería de diámetro. Contiene también lo que son las endoesporas o esporangiosporas, que van desde los 6 hasta los 8 micras de diámetro. En la imagen podemos observar que todas las ramificaciones del micelio parten del rizoide, y las hifas prácticamente estas no se van a ramificar. La columnela también va a ser de tipo ovoide y en ocasiones va a depender de la especie que sea. Pueden tener estolones o lo que son un puente de comunicación entre los rizoides. Las especies más reportadas y aisladas serían Rhizopus oryzae, Microsporus var y Stolonifer. En los casos aislados, el 90% de los casos es Rhizopus oryzae, mientras que el 60% sería Rhizopus microsporus. Pasando con mucor, este va a presentar un micelio macrosifonado, no va a poseer lo que son los rizoides y se va a ramificar para formar sus esporangios, que en comparación a los del anterior van a ser más pequeños y redondos, que van de los 20 a los 80 micras de diámetro. La columnela es de tipo ovoide y las endosporas o esporangiosporas son redondas y miden de 3 a 5 micras de diámetro. Una característica es que las hifas pueden ramificarse, a diferencia de Rhizopus, que estas parten de lo que sería su base. Las especies aisladas más frecuentes sería Mucor circillenoides y Mucor ramosissimus. Lichtemia, antes llamada Absidia, va a presentar de igual manera un micelio macrosifonado, cenocítico, con escasos y pequeños rizoides, y sus esporangios van a ser mucho más pequeños, que van desde los 10 hasta los 70 micras de diámetro. Las endosporas son de 2 a 4 micras. Lo que son los esporangioforos suelen ramificarse y se van a desarrollar a una cierta distancia del rizoide. Su columnela es distintiva porque tiene forma de pera. La especie más oportunista y frecuente sería Lichtemia corimífera. Hablando de Rhizomucor, va a presentar lo que son características similares a Mucor, pero la diferencia es que presenta pequeños rizoides, de ahí la fusión de su nombre. De acuerdo a su patogenia, en el humano va a formar parte de la flora gastrointestinal y genitourinaria. Son hongos avirulentos y se considera que presentan resistencia natural a la infección.
Van a actuar como oportunistas en sujetos con anormalidades fisiológicas, como sería la diabetes mellitus, y disminución en el proceso de la fagocitosis. Bien, pasando ahora a los modos de infección, tenemos 3 tipos distintos. El primero sería por inhalación de las esporas, que van directamente a las vías respiratorias superiores, llegan hasta lo que son los vasos sanguíneos y aquí pueden migrar o diseminarse a lo que sería el sistema nervioso. Las esporas, al ser pequeñas, logran evadir los mecanismos de defensa de las vías respiratorias. Como primer línea de defensa la va a constituir el epitelio ciliado de los bronquios, que va a proteger contra las esporas que van a estar siendo inhaladas. Como segunda defensa serían los macrófagos alveolares, células mononucleadas y neutrófilos. Estos logran lisar las esporas y las van a reconocer por medio de receptores tipo TOL2. Otro mecanismo de infección sería la ingestión de las esporas por medio de alimentos contaminados que van a recorrer el tubo digestivo hasta llegar a los vasos sanguíneos de las paredes intestinales. Por último, tenemos la inoculación a través de la piel previo a un traumatismo. Ya de manera general, una vez que penetra, se va a desarrollar en los tejidos profundos, invaden los vasos sanguíneos por medio de la adhesión a proteínas de matriz subendotelial, perfora las paredes y va a causar trombosis con necrosis consecutiva, lo que va a predisponer que se disemine fácilmente. Hablando ahora de su epidemiología, son hongos aerobios, son saprofíticos, viven en medio ambiente de suelos cálidos y húmedos, con alto contenido de nitrógeno. Tiene una distribución cosmopolita y una mortalidad del 50%. Principalmente se va a encontrar en materia en descomposición, como sería en los panes y en los vegetales. No tiene transmisión de persona a persona, ni tampoco tiene vectores. Tiene factores predisponentes, como serían personas inmunocomprometidas, que sería el mayor de los riesgos, serían personas con diabetes mellitus, personas con VIH, con SIDA, el uso de drogas, trasplantes, uso de glucocorticoides, incluso que tengan cirrosis hepática e insuficiencia renal. En la tabla que está aquí presente se resumen los principales factores y la principal manifestación clínica que va a presentar. Pasando a manifestaciones clínicas, la forma que más se presenta sería la rinocerebral, que es principalmente en pacientes diabéticos descompensados y es de evolución aguda, que de 2 a 15 días va a alcanzar el 85% de mortalidad. Va a iniciar en el paladar, faringe o los senos paranasales, se va a extender por contigüidad a los grandes vasos y nervios. También va a afectar lo que son ojos, nariz, cerebro, meninges. En el tabique nasal se observan pequeñas zonas de necrosis de color rojizo o negro. A nivel de los ojos se va a manifestar como un edema palpebral, como se observa en la imagen, celulitis orbitaria, abscesos periorbitarios, oftalmoplegia, ptosis, proptosis, lo que sería dolor, limitación al movimiento también se va a presentar, midriasis y también otro síntoma sería la congestión nasal. En estos pacientes el examen de fondo de ojo se va a revelar una dilatación de la vena retiniana y se va a presentar también lo que es una trombosis. A nivel del sistema nervioso central existe cefalalgia, letargo, delirio, coma y incluso la muerte en 3 a 10 días. En las imágenes podemos observar cómo hay una destrucción del tabique nasal y también al haber esta destrucción puede haber una perforación del velo del paladar. A nivel pulmonar, principalmente va a afectar a pacientes neutropénicos, leucémicos y linfomatosos. Es de evolución crónica de 5 a 30 días y alcanza hasta el 80% de mortalidad. Se presenta bronquitis, neumonía, embolia o cavitación pulmonar con frote y dolor pleural. Se presenta también lo que sería tos con esputo hematoico, secundario a la necrosis de lo que sería el parénquima pulmonar. También tenemos dolor torácico y disnea.
La forma gastrointestinal va a ser frecuente en niños o en adultos jóvenes y va a estar asociada a problemas crónicos intestinales como sería malnutrición, síndrome de malabsorción, colitis amebiana. Se presenta fiebre, dolor abdominal sería de tipo intenso, hemorragia, melena, hematoquesia y se puede presentar también lo que es la ulceración y trombosis de la mucosa esofágica, gástrica o ya sea intestinal, que va a provocar cuadros de peritonitis con los síntomas que acabo de mencionar. La forma cutánea es más rara, pero presenta lesiones a nivel cutáneo y subcutáneo. Los miembros afectados serían superiores, inferiores, tronco y cara. Y principalmente está asociada, por decir, en mujeres que se colocan prótesis de mamas, quemaduras cutáneas, en recién nacidos prematuros, en sitios de inyecciones, catéteres y a cualquier traumatismo relacionado. Se presentan las ulceraciones, pústulas, nódulos o las lesiones necróticas. También tenemos la forma diseminada, que la mayoría de las veces va a ser un ataque al estado general del paciente. Se presenta neumonía, de dolor de abdomen agudo, pero en general presenta dolor por los infartos en los diferentes órganos. Como datos clínicos sobresalientes de la mucormicosis, tenemos que es la disminución de la sensibilidad en el paladar, obstrucción nasal, edema palpebral, necrosis del paladar, perforación del tabique nasal, adormecimiento de la cara, secreción purulenta nasal, tosis palpebral, fiebre y afección de los pares craneales 3, 4, 5 y 6. También otro síntoma presente sería la cefalea intensa. Pues vamos a empezar con entomoftormicosis. Esta la subdividiremos en dos enfermedades. Estas serán conidiobolomicosis y basidiobolomicosis. Estas serán del orden entomoftorales. Vamos a tener la familia Encyclistaceae y Basidiobolaceae. La Encyclistaceae tendrá género y especie Conidiobolus coronatus, Conidiobolus incongruus y Conidiobolus lampraudes. Y de la familia Basidiobolaceae solo tendremos el género y especie Basidiobólus ranarum. Recordar que estos son patógenos primarios. ¿Qué va a significar esto? Pues que independientemente de la respuesta inmune del huésped, ya sea inmunosuprimido o no, igual va a dar la enfermedad. Pues vamos a empezar con la morfología de Conidiobolus coronatus, que esta va a ser formada por hifas anchas, cenocíticas y en ocasiones con algunos tabiques. Estas van a fluctuar entre 6 a 15 micrómetros, con conidióforos largos que suelen estrecharse en la punta, de 60 a 100 micrómetros, que forman conidios primarios únicos de aproximadamente 20 a 40 micrómetros, con una papila prominente. Esta va a ser parecida a una lima o limón. En Conidiobolus incongruus vamos a ver hifas anchas, cortas y cenocíticas, en ocasiones también, como con algunos tabiques. Estas van a fluctuar entre 5 y 10 micrómetros con conidióforos cortos. Estos van a también formar conidios primarios únicos de aproximadamente 10 a 30 micrómetros con una papila prominente, pero esta terminará más en punta a diferencia del otro. En Basidiobólus ranarum tendremos hifas vegetativas de 8 a 20 micrómetros de diámetro. Estará formada por un conidióforo corto de 5 a 10 micrómetros que sostendrá un conidio primario. Este será único, globoso y será expulsado o eyectado cuando esté maduro. La característica más importante es la presencia de cigosporas intercalares de 20 a 50 micrómetros de diámetro, con una pared gruesa que ésta tendrá un clásico pico de ave o estolón. En la epidemiología tendremos que crecerán en climas ecuatorial, tropical y semiárido. Su vía de entrada será a través de pequeños traumatismos a nivel de la mucosa nasal, por vegetales o por picadura de insectos. Estos afectarán más a niños del sexo masculino que el femenino y su relación será de 3 a 1. Estos se encontrarán en detritus vegetal y tracto intestinal de reptiles y anfibios, en especial de ranas y sus excretas, murciélagos insectívoros y excepcionalmente de humanos. Aunque no parasita a los insectos, estos pueden transportar las esporas. Pues para empezar con la etiopatogenia tenemos una piel abierta o expuesta causada por un traumatismo, microtraumatismo o picadura de insecto como lo vimos anteriormente. Después de esto, los hongos producirán conidios pegajosos que se transformarán en un tubo germinal que facilitará la penetración tisular. Esto dará paso a hifas invasoras. Estas liberarán inmunógenos secretores denominados PAMPs, que a su vez estos activarán las células dendríticas mediante varios receptores.
Esto hará que se libere interleucina 4 durante la migración a los ganglios linfáticos cercanos a la infección, que a su vez provocarán una mayor producción de interleucina 4 e interleucina 10. Esto dará paso a una inmunidad tipo TH2 que incrementará la formación de otras interleucinas, como interleucina 5, interleucina 13 e interleucina 10, que estos inducirán una respuesta TH17 y TH1. Para las manifestaciones clínicas, la rinoconidiovolumicosis iniciará con afección de la mucosa nasal por una lesión nodular, con obstrucción nasal que evoluciona en meses o años. Esto se manifestará con una tumefacción subcutánea que crecerá lentamente y afectará la mucosa y los tejidos blandos de la región centrofacial con deformación de los mismos. Después de esto, daña los senos paranasales y puede sobrevenir epistaxis. Luego, se extiende de manera centrífuga hacia las regiones clavelar y frontal, así como los labios, las mejillas y los párpados. Se observa un gran aumento de volumen y deformación con aspecto de hipopótamo o tapir. Esta fase se precipita por diabetes, infección, por SIDA o fármacos inmunosupresores. Las lesiones casi nunca se ulceran ni se tornan verrugosas. En etapas tardías existe afección de la faringe, las capas musculares, huesos y vísceras. Después tendremos la basidiobolomicosis, que esta se subdividirá en visceral y subcutánea. La basidiobolomicosis subcutánea por lo regular se localiza en muslos, hombros, tronco, extremidades superiores o inferiores, nalgas, cuello o cara. Generalmente es unilateral. La enfermedad se iniciará con una lesión tipo placa única e infiltrada, ligeramente eritematosa, firme y de bordes bien definidos y móviles. Algunos pacientes refieren ligero aumento de la temperatura local. Conforme el padecimiento se hace crónico, las lesiones se manifiestan como verdaderos nódulos subcutáneos y generan un gran aumento de volumen y adquieren un aspecto pseudotumoral debido al linfedema que generan. La piel se observará atrófica e hiperpigmentada y por lo regular no se forman úlceras. La sintomatología es de intenso prurito y escaso dolor a la palpación. Basidiobolomicosis gastrointestinal. Esta será una manifestación aparentemente rara. La mayoría de los casos se presentan con fiebre moderada, dolor agudo y distensión abdominal, y en menor proporción los tendremos con hepatomegalia y diarrea. Casi todos los reportes fueron confundidos con masas intraabdominales de procesos malignos. Los sitios más afectados son el duodeno, ilion, colon ascendente, la región rectosigmoidea y en forma excepcional el conducto biliar, hígado, vaso y los riñones. Después tendremos a la basidiobolomicosis pulmonar. Esta iniciará con posterioridad a la inhalación de las esporas o conilios y requiere un fuerte inóculo de estos. Esta se puede observar tanto en pacientes sanos como inmunosuprimidos y su desarrollo es tórpido. La mayoría de veces es crónico. Da una neumonía difusa con disnea, tos y fiebre. En radiografías y tomografías se observarán infiltrados subpleurales, algunas veces con el signo de Halo. Para el diagnóstico de mucormicosis, en el examen directo, la muestra se debe aclarar con hidróxido de potasio del 10 al 20%. Se verán numerosas hifas no tabicadas, hialinas y bifurcadas. Para el cultivo serán un Saborout dextrosa agar. El periodo de incubación va a ser de 3 a 5 días y estas darán colonias vellosas, algodonosas, blanco-grisáceas que llenan los tubos o cajas de Petri. En una biopsia, la imagen histopatológica será de una reacción inflamatoria con la presencia de hifas gruesas, hialinas, cenocíticas y dicotómicas. En la parte inmunológica tendremos ELISA y una PCR. Para el diagnóstico de entomoptorales va a ser por laboratorio. Se toma una biopsia y se divide en dos partes. Una para ponerla en formol para la microscopía de luz y en solución salina para observación en fresco y en cultivos. Para el examen directo será con fragmentos macerados en solución salina con una preparación con hidróxido de potasio al 20%. En este se observará hifas anchas, cortas, con pocos septos, paredes gruesas
refrigentes y granulaciones. Para el cultivo va a ser en un medio de Saborat, dextrosa, agar con clorifenicol, y este tiene que estar en unas condiciones de 25 a 37 grados con una incubación de 3 a 4 días. El resultado van a ser colonias blancas beige, limitadas, membranosas y con escaso micelio húmedo. Para el tratamiento de mucormicosis tenemos anfotericina B, que se tiene que administrar de 0.25 a 0.75 miligramos por kilogramo por día. Y en los casos más graves puede ser de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día. En el caso de la anfotericina B lipídica sería de 5 miligramos por kilogramos por día. En los azólicos vamos a tener el fluconazol, que va a ser en dosis de 200 a 400 miligramos por día. El itraconazol sería de 300 a 400 miligramos por día. Y el posaconazol de 800 miligramos por día. También será importante hacer una limpieza quirúrgica, que sería retirar todo el tejido necrosado. El tratamiento para entomoptorales, en la parte farmacológica vamos a tener el yoduro de potasio, que van a ser dosis de 3 a 6 gramos al día durante 3 a 4 meses. En casos más severos vamos a poder usar anfotericina B. En la parte de los antifúngicos azólicos tenemos dos opciones: itraconazol en dosis de 200 a 300 miligramos al día o fluconazol en dosis de 200 a 400 miligramos por día. Para la prevención de estos hongos va a ser principalmente protección personal, que puede ser usar ropa, guantes, mascarillas en zonas que sean endémicas de este hongo. Se tiene que evitar el contacto con suelos contaminados, materia vegetal en descomposición y con el estiércol. Y pues también es muy importante la higiene personal, el lavado frecuente de manos y la limpieza de las heridas con antisépticos. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención y en la siguiente página anexamos las referencias consultadas.